En el segmento anterior hablamos de lo que abarca el término perspectiva de género desde un punto de vista más científico y médico, pero ¿cuáles son los argumentos de quienes favorecen y se oponen a la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas públicas y privadas? ¿En qué basan sus argumentos? Sobre este tema que permanece en el tintero conversamos con la doctora Doris González y continuamos el tema con el ex juez Jorge Lucas Escribano, y también él se opone a la perspectiva de género, y el licenciado Osvaldo Burgos, que favorece este tipo de enseñanza. A todos, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Discutir esto desapasionadamente y de una manera inteligente. Comienzo con la oportunidad al ex juez para que ponga su punto sobre por qué razón no a la perspectiva de género y cuál sería la diferencia con la equidad de género. Mira, tremenda pregunta. Si te fijas en el segmento anterior, Mardelis dijo, yo estoy confundida con esto, y le dijo a Doris que le explicara. Si ella como adulta está confundida, imagínate tratar de explicárselo a un niño. Eso es de entrada. En la perspectiva de género lo que plantea es que tú tienes un sexo biológico, pero que el género es la conducta que tú escoges tener y que esa conducta no está atada a tu biología. Por lo tanto, tú puedes tener una orientación, una inclinación, un deseo, una preferencia que tiene que ignorar tu naturaleza humana. Para que lo tengas claro, puedes usar tu perro, Ariel, en tu casa y no hay problema, porque como tú tienes la preferencia del animal, pues lo puedes usar porque tu biología no la amarra. Cuando tú buscas el raciocinio para tratar de enseñar esto en el sistema educativo, va dirigido a tratar de parar la violencia doméstica. Yo, que he estado 20 años en los tribunales, te puedo decir que los casos de violencia doméstica no se reducen a que sea porque sea un hombre o sea una mujer, sino que en casi todos los casos tú tienes uso de alcohol, drogas, la relación comienza con una situación desproporcionada. Por ejemplo, empieza la relación en una edad adolescente. Eso es algo que no te lo dicen, no te lo van a decir, pero están en los casos. En cuanto al licenciado Osvaldo Burgos, sobre la misma pregunta de perspectiva de género, equidad de género, y por qué razón usted la favorece. Bueno, la educación con perspectiva de género es un imperativo de derechos humanos. Cuando hablamos de educación con perspectiva de género, es bastar o terminar ya la práctica que hemos tenido históricamente en nuestro país y en otros países de asignarles roles a una persona en virtud del sexo con el que se nace. Nuestra sociedad y las sociedades en distintas épocas le han atribuido a las personas en virtud del sexo de que se nace, le han atribuido facultades e incluso han escalonado y han puesto por encima al hombre, por encima de la mujer, e incluso le atribuyen unas facultades al hombre que no se las atribuyen a la mujer. Eso genera violencia, eso genera inequidad. Y cuando nosotros miramos los resultados que ha tenido nuestro sistema educativo, que no ha mirado la educación, no ha educado a nuestros niños y a nuestras niñas desde una perspectiva de género, vemos las consecuencias nefastas que tenemos en el país. Muy interesante el punto que trae la doctora en la intervención anterior. La doctora trae a la discusión que este tipo de enseñanza debería comenzar en el hogar, lo que a su vez trae un gran problema que tenemos como sociedad. La casa, el hogar, no podemos negar que está bastante destruido. Una mamá criando 2, 3 muchachos, un padre que tal vez tiene problemas con la drogadicción y el alcohol. Entonces, ¿cómo logramos llegar a un punto medio donde le permitamos al hogar enseñar lo que entienden es correcto y que el Estado, en su función, sin extralimitarse para ninguno de los dos lados, cumpla con la suya? Yo concuerdo con la doctora en el sentido de que es en el hogar donde se debe empezar, pero ese hogar también tiene que estar educado. Si tú tienes un padre o una madre que se ha educado con un texto de escuela donde nos dicen que la mamá está en la casa con el delantal todo el tiempo, el padre sale a trabajar, los varones salen y juegan en el patio, la niña juega con la muñeca, le estás atribuyendo unas características de género que esa niña se siente que no puede salir a trabajar, que su rol es quedarse en la casa haciendo las tareas domésticas, que ese varón no tiene que cooperar en las tareas domésticas. Y eso es una actitud discriminatoria, es una actitud excluyente y genera violencia. Licenciado Escribano. Y eso que él está argumentando es tremendo, ¿verdad? Pero fíjate que la sociedad cambió. Eso de que las mujeres se quedan fregando en la casa, ya más del 50 y tanto % de las mujeres son todas profesionales. O sea que ese argumento no para la violencia doméstica. La violencia doméstica se debe, y lo repito, al uso de alcohol, uso de drogas. Comienza una relación, para que tú tengas una idea, búscate los casos donde un hombre asesina a la mujer. La inmensa mayoría de los casos, tú vas a ver que le lleva una tremenda distancia de edad
el hombre a la mujer, que cuando tú restas el momento donde comenzó la relación, la inmensa mayoría de los casos son adolescentes. Estoy hablando de los asesinatos, 7 de cada 10. Así que eso no tiene que ver nada con que ella mapee o fregue o trabaje o sea profesional. Aquí la verdadero issue es que la perspectiva de género va dirigida a atacar los niños, removiendo los padres del medio para darle una data y una información que el niño no puede manejar. Esa es la gran batalla que tenemos en el dominio público. Perfecto. Me trae al punto interesante para concluir este segmento y pasar al próximo. Doctora, brevemente, ¿cuándo es el momento correcto para yo enseñarle a un niño sobre sexualidad? Lo primero es que el niño va a preguntar en la infancia sobre sexualidad a la persona que lo cuida. Y el momento correcto es cuando él pregunta. Pero los padres si pregunta a los 5, a los 6, a los 7, a los 9. A los 4 o a los 5, biosexualidad. ¿Y qué es eso? Ese es el momento correcto para empezarle a contestar su curiosidad. Pero yo quiero poderle contestar a los compañeros, los que ellos han expuesto aquí en el día de hoy. ¿Dónde surge esa violencia doméstica? La violencia doméstica tiene mucho que ver cómo el agresor define a la víctima. El agresor define a la víctima como una persona sin poder. Y esa definición socialmente se le ha escrito en este país a las mujeres y a los niños. Y eso es una realidad. Que esté envuelto la droga y el alcohol, en algunos casos lo está, pero no está en todos. Porque el ejemplo que ese hombre o esa mujer tuvieron en el seno del hogar, en la sociedad inmediata donde se desenvuelve, pesa mucho más que otro factor cuando se trata de intervenir en una relación de pareja. Le voy a dar la oportunidad tanto a Escribano como al licenciado Burgos que amplíen o reaccionen al tema de la doctora Doris González, pero también vamos a traer un punto muy interesante y es cómo se une una cosa con la otra, se une perspectiva de género sobre la educación sexual, porque educación sexual se ha estado enseñando en nuestras escuelas por muchos años. Ahora, ¿cómo va cambiando? Está bien, pero se ha estado enseñando, pero ¿cómo va cambiando la situación? Mire, de eso y mucho más vamos a conversar en breve. Vamos contigo, Mardelis. Así es, no se retiren. Al regreso continuamos analizando a fondo la controversia suscitada por la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas. Y continuamos analizando a fondo la inclusión de la enseñanza de perspectiva de género en el currículo del sistema de educación del país. Y Ariel, dejamos sobre el tintero unas preguntas muy particulares que teníamos en cuanto a sexualidad versus perspectiva de género, cuando papá y mamá deberían discutir estos asuntos con los niños o si en la escuela. Así mismo es. Comenzamos con el ex juez Escribano sobre el punto que dejamos en el segmento anterior, luego continúa el licenciado Burgos. En torno a la unión esta de perspectiva de género y sexualidad, ¿cuándo comenzó a unirse una cosa con la otra? Su parecer. Pues mira, sucede que el Departamento de Educación siempre estuvo hablando de salud, lo que es el cuerpo humano, los huesos, el sistema muscular, el sistema nervioso central. Llega a cierta edad con los cambios del niño donde se le pasaba la película del parto. Pero de un tiempo para acá, luego de una revolución sexual que ha habido en el planeta, de momento hay el interés de darle una data al niño que no puede manejar. Entonces, el material que se ha ido comprando a través del tiempo en el Departamento de Educación, de lo cual tenemos los libros, como el libro Quiero Saber, el libro Nuestra Sexualidad, son manuales de relaciones sexuales. El primero es dirigido a niños, bien gráfico. Yo tengo aquí estampas de ese material, por si acaso lo quieres ver, por lo menos del libro Quiero Saber, que es un libro pues bien gráfico, hasta con un libro, con un CD, con una parte interactiva, que básicamente ese material, al exponer a un niño a prácticas sexuales, te sales de lo que es la academia, te sales de lo que es la ciencia, para entrar en la conducta sexual. Cosa que es de la familia, no es del departamento. De hecho, así lo decían las circulares de los años 2008, 2011, que dice que el departamento se iba a meter en áreas no tradicionales. Es remover a los padres para el Estado meterse a hablar de sexualidad de la manera en la que se usan los órganos. Pero estamos claros en que la controversia de perspectiva de género es una cosa y hablar de sexualidad, independientemente si debe ser el Estado quien lo enseñe, es otra cosa. No, es lo mismo. ¿Para usted es lo mismo? No, para mí no, para el material que tiene el departamento.
Pero perspectiva de género para usted es igual que sexualidad, ¿o son dos asuntos primos hermanos, pero que no son lo mismo? Mira, perspectiva de género lo que te plantea es, para repetir la definición, que tú tienes un cuerpo biológico y tu género es tu conducta. Tú puedes tener una conducta que no está amarrada a tu biología humana. Tú tienes que ignorar tu sexualidad como sexo biológico para poder practicar la preferencia que tú quieras. Eso es perspectiva de género. Licenciado Burgos, rápidamente. Ajá. Sí, perspectiva de género es una forma de mirar, es un método de análisis, es una mirada, un posicionamiento desde el cual se va a analizar todo a través de la escuela. No es meramente sexualidad. Claro que en las clases de sexualidad también se tienen que analizar y trabajar con perspectiva de género. Es importante que se haga. Pero la perspectiva de género está en la conducta de los estudiantes entre sí, el respeto a la diversidad, cómo se tratan los niños en la sala de clase, cómo ese maestro divide las tareas. ¿No es lo que distingue la sexualidad? O sea, si tú eres hombre o eres mujer, pregunto. Un solo aspecto. Entonces irías entonces para el aspecto biológico, pero la conducta distingue también, pero la conducta también se enseña en una sociedad a través de la definición de género. Integramos a Tamoa Viva si quiere reaccionar sobre el tema o sobre la reunión con el gobernador Alejandro García Padilla. Necesito reaccionar sobre el tema. Tenemos que partir, ustedes son periodistas y son letrados, ¿verdad? Estudian, universitarios. ¿Qué es perspectiva? Si usted busca un diccionario, dice apariencia falaz o engañosa de las cosas o punto de vista de. Yo no puedo enseñar en la escuela punto de vista de quién, del género, o apariencia falaz o engañosa del género, donde no hay ninguna base científica. De hecho, todas las bases científicas han destronado la ideología de perspectiva de género, incluyendo Noruega, que fue el primero que lo integró, y ya no existe el Instituto del Género en Noruega. Una vez hicieron un programa como este, pero informativo científico, cuando vieron las pruebas científicas y que las personas que tenían esa ideología no podían sostenerlo con ciencia alguna, sino que eran filósofos, parecía que estaban filosofando, simplemente se cerró el instituto que gastaba millones en eso. Ideologías no se pueden enseñar en las escuelas, número uno. Número dos, como bien ocurrió ahorita, si para un adulto tenemos que hablar programas de 1 hora para explicar perspectiva de género, ¿cómo es posible que yo voy a traer eso a la escuela elemental? Si usted quiere seguir discutiéndolo en universidad, a mí me parece maravilloso. En universidad usted está tratando, y esto es con cuidado, con jóvenes adultos, pero usted no puede tratar eso en kinder, en primer grado, a decirle al niño, y yo tengo clases grabadas de California, y están en nuestra página de Facebook, donde le dice un activista homosexual que fue sin consentimiento de los padres a decirle, usted puede ser hoy niño, niña, los dos o ninguno. ¿De qué estamos hablando? Le estás quitando la identidad a mi hijo para justificar los deseos de los adultos. Los niños no tienen deseos sexuales todavía a esa edad. ¿De dónde estamos partiendo? Como ella bien dijo, yo tengo 3 hijos, 3. Y cada hijo mayor, tengo uno de 17 y una se le explica cuando preguntan o cuando uno ve la inquietud. Y cada niño es a una edad diferente porque tiene una madurez diferente. Yo no puedo coger un salón de clases y explicarle cosas que no están preguntándose. Una reacción final de todos antes de concluir. Ahorita hablamos un poco más sobre qué podemos hacer. Bueno, nuestro país ha tenido como respuesta al sistema educativo que no ha funcionado, que no se ha educado con perspectiva de género, el fracaso de nuestro sistema educativo. Yo creo que es momento de que apostemos a algo mejor. Dori González, doctora. Es que entiendo que hay que no solamente enseñar, hay que modelar lo que nosotros como cultura definimos que son los roles, que son las acciones, que es la conducta, que es la forma de pensar, que nosotros queremos que nuestros hijos tengan para una sana convivencia y respeto al otro. No importa cómo se define a sí mismo. Licenciado Escribano, rápidamente. Con los niños no se puede apostar. El Estado, si ha fracasado enseñando matemáticas, ciencia y biología, ahora no puede empezar a enseñar relaciones sexuales a los niños. ¿Estamos a viva? Las pruebas que tenemos son ilegalidades. Están sexualizando a nuestros niños. Esto no lo vamos a permitir. Los hijos nos pertenecen a nosotros y no al gobierno. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Sabemos que el tiempo nos traiciona, pero
voy a llevar la petición de conversar esto inteligentemente, ¿no? Concurro contigo para que Mucho podamos gusto. seguir hablando Mucho gusto. de este tema, obviamente, En porque se detalle. trata del país que todos queremos y el país en el que todos vivimos. Claro ¿verdad? que sí. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Recuerda que nos puede localizar a través de las redes sociales y compartir también sus impresiones con nosotros para el futuro programa. Hasta aquí esta edición de Sistema TV Informa. Ella es Mardelis Jusino. Y él es Ariel Rivera Vázquez. Que tengan todos muy buenas noches. Descanse.